es la valorización? La valorización es un sistema de financiación de obras de infraestructura. Es una contribución dentro del esquema tributario, es una contribución. Los ciudadanos deben contribuir para la ejecución de obras de infraestructura que traigan un beneficio para su predio, que traigan un mayor valor para su predio. En eso consiste la valorización. ¿Qué fue lo que sucedió con la facturación del cobro de valorización que llegó desde diciembre del 2012 en la ciudad? La problemática que se presentó es que la facturación que se realizó contiene una serie de inequidades y de injusticias. Algunas provenientes de la misma norma en la que se fundamentó el Acuerdo 180 de 2005, es decir, viene con origen en el Estatuto de Valorización de la Ciudad de Bogotá, Acuerdo 7 del 87. Por ejemplo, el método o la fórmula de distribución de esa contribución es una fórmula anticuada, es una fórmula difícil de entender aún para los mismos técnicos del IDU, de manera que contiene aspectos de inequidad. Y de otra parte, la administración distrital, al momento de hacer la distribución, asignación y distribución del cobro, tuvo una serie de falencias, una serie de equivocaciones. Por ejemplo, el estudio de capacidad de pago que se contrató, pues no fue un buen estudio. Además, se facturó antes de que se hubieran entregado los resultados de ese estudio de capacidad de pago. De otra parte, el inventario físico que debió haber hecho el IDU previo a hacer la asignación y el cobro fue también hecho de una manera irregular, porque se contrató 5 meses antes con un número de 70 contratistas que tendrían que haber visitado en 5 meses un promedio de 1.400.000 predios, lo cual resulta absolutamente imposible. De tal manera que la asignación y el cobro se hizo con una serie de errores que trajo como consecuencia que algunos ciudadanos reclamen, por ejemplo, que le están cobrando un andén que están construyendo a 90 manzanas de su predio, de su inmueble, y la reflexión es lógica: ¿en qué se valoriza mi inmueble con un andén que me construyen a 90 manzanas de distancia? Otros, por ejemplo, que dicen: me están cobrando un puente peatonal que se va a construir a 6 kilómetros de distancia de mi casa. ¿En qué me valoriza? ¿En qué me beneficia el predio de mi propiedad? Entonces, todo estos factores de inequidad hicieron que la ciudadanía se lanzara a las calles a protestar con justa razón. ¿Qué propuso Mira al respecto? Bueno, nuestra propuesta, que fue la que finalmente fue acogida mayoritariamente en el Consejo de Bogotá, es en el sentido de que para la segunda fase de valorización, que es la que se está cobrando en este momento y que es la que contiene toda esta serie de inequidades y de injusticias, se redujera drásticamente de un monto distribuible de 850.000 millones de pesos, que contemplaba la construcción de 34 obras, más los estudios, diseño y compra de terrenos para las obras de la fase 3, y que contemplaba además 11 obras de espacio público correspondiente a parques. Nosotros propusimos que se bajara esos 850.000 millones a solo 310.000 millones de pesos. ¿Cómo se logra esta reducción? Excluyendo la fase 2, las obras de espacio público, los 11 parques que trajeron mucha reclamación por parte de los ciudadanos, y que se excluyeran también los estudios, diseños y compras de predios de las obras correspondientes a la fase 3. Propusimos además que se suspendieran las obras de fase 3 y 4 por el término de un año, es decir, que prorrogara en un año la asignación y cobro de estas nuevas fases, para que durante el término de ese año haya tiempo de estudiar un nuevo estatuto de valorización y haya tiempo de estudiar también la reforma o la modificación al plan de ordenamiento territorial. Una vez teniendo el nuevo estatuto de valorización, que contemple una fórmula más equitativa y más fácil de entender por parte de los ciudadanos, que contemple unas exclusiones adecuadas, por ejemplo, para los predios de valor catastral inferior a 80 millones de pesos,
que contemple una absoluta claridad sobre cuáles son las obras que se requieren hacer por beneficio local y cuáles por beneficio general. Una vez teniendo ese nuevo estatuto, entraríamos a analizar las obras de fase 3 y de fase 4 para mirar primero si realmente todavía las necesita la ciudad. Quizás haya algunas de esas obras que en este momento no sea pertinente realizarlas. Segundo, para que la distribución, la asignación, distribución y cobro de esas obras se haga bajo unos modelos que sean mucho más equitativos y mucho más justos. Y de otra parte, para mirar frente al plan de ordenamiento territorial cómo encajan ese conjunto de obras en este nuevo plan de ordenamiento territorial. Por eso se pidió que prorrogara en un año las fases 3 y 4 para que tengamos unos nuevos elementos para el análisis de asignación y cobro de esas nuevas obras. ¿Y por qué no la derogatoria del decreto que impuso la valorización? No compartimos la derogatoria del acuerdo 180 por las siguientes razones. Las obras de la fase 2, las 34 obras de la fase 2, consideramos que es necesario hacerlas porque son obras que ya pagaron estudios y diseños. Recordemos que los ciudadanos, junto con las obras de la fase 1, pagaron estudios, diseños y compras de predios para la fase 2. No hacer las obras de la fase 2 implicaría un gran riesgo de perder lo que se pagó por estudios, diseños y compras de predios, que fueron algo más de 128.000 millones de pesos. Esto constituiría un detrimento patrimonial. Ahora bien, en cuanto a las obras de fase 3 y fase 4, no compartimos derogarlas sin antes analizarlas, porque acontece que la gran mayoría de estas obras que están previstas en fase 3 y fase 4 son obras de infraestructura vial, son obras de la red vial intermedia de la ciudad, de las vías arteriales de la ciudad, que se requieren para mejorar el sistema de movilidad de Bogotá. Incluso ellas están contempladas en la propuesta del plan de ordenamiento territorial. Los ciudadanos llevan desde el año 2005 esperando que les llegue el turno de construirles esas obras en sus sectores. No nos parece justo que sin estudio previo, sin consulta ciudadana, de un solo plumazo se fueran a derogar estas obras. Creemos que las obras son necesarias hacerlas, solo que los métodos de asignación y cobro deben ser más equitativos y justos. Concejal, ¿eso no contradice la posición del senador Baena, presidente del movimiento, que dijo que se debía de derogar el proyecto de acuerdo? La propuesta del senador Baena no ha sido la de derogar el acuerdo 180, sino la de suspender la ejecución del acuerdo 180 hasta que se logre establecer un nuevo mecanismo, un nuevo estatuto de valorización que elimine las inequidades y las injusticias que el actual contiene. ¿Qué propuso la administración? La propuesta de la administración para solucionar el caos que se presentó pues fue infortunada a nuestro modo de ver. ¿Por qué? Porque si los ciudadanos estaban clamando por reducir los cobros que se les habían facturado, bajo un supuesto de un monto distribuible de 850.000 millones de pesos y un universo de 1.700.000 contribuyentes, como propuesta la administración trajo aumentar el monto distribuible para la fase 2 de 850.000 millones a 1.410 billones de pesos, con un universo mucho más reducido, con un universo de 1.050.000 contribuyentes. Esto traería como consecuencia lógica, por simple matemática, que quienes queden contribuyendo, ese 1.050.000 que quedarían contribuyendo, tendrían una alza significativa en sus facturas, y eso no es lo que está buscando la ciudadanía. La ciudadanía no está protestando porque les hayan cobrado muy poco, sino porque les han cobrado mucho. Ahora bien, no compartimos en la propuesta del señor alcalde que en lugar de las obras de fase 3, que son unas obras necesarias para la ciudad, se haya traído 1.446 obras de reparcheo o de reparación de malla vial. La contribución no tiene como fundamento filosófico, como esencia, la reparación. La contribución de valorización tiene como esencia, como fundamento filosófico, la construcción de obras de infraestructura. Además, porque las obras de reparación de malla vial tienen otras fuentes de financiación,
tienen la sobretasa a la gasolina, tiene el presupuesto corriente del distrito en cuantía superior a los 93.000 millones de pesos, por ejemplo, para el año 2013, y además porque el año 2012 la administración distrital dejó de ejecutar cerca de 163.000 millones de pesos del presupuesto para malla vial que quedaron guardados en los bancos por falta de capacidad de ejecución. Entonces no nos parece justo con la ciudadanía que vía valorización se les vaya a cobrar una cantidad de recursos cuando no hay ni siquiera la capacidad para ejecutarlos. De otra parte, la propuesta que trajo el alcalde en lugar de fases 3 y 4 fue la construcción de una megaobra, unos deprimidos en la avenida Caracas, con 5 deprimidos, que vale 1 billón de pesos. Si bien es cierto, nosotros compartimos la necesidad de mejorar la movilidad de la avenida Caracas como una de las arterias principales de la ciudad, no es menos cierto que esta obra no debe realizarse como valorización por beneficio local, sino por beneficio general, teniendo en cuenta que es una vía de la que nos beneficiamos todos los bogotanos y no solamente una parte de ellos. Por otro lado, como quiera que se trata de una arteria que está vinculada a todo el sistema masivo de transporte, consideramos que es necesario que la administración distrital enfoque todos sus esfuerzos a lograr que la nación haga un aporte significativo, que podría llegar hasta el 70% como aporte de la nación para esta mega obra que, repito, tiene un costo de 1 billón de pesos. Decidimos proponer unos cambios significativos, un pliego modificatorio que, repito, consiste en que en lugar de aumentar el monto distribuible de 850.000 millones a 1.4 billones, contemple una reducción de 850.000 millones de pesos a 310.000 millones de pesos, una reducción efectiva del 63% para el cobro de la fase 2. No compartimos la desinformación que la administración distrital ha venido generando, ha venido impulsando hacia la ciudadanía, diciéndole lo que propone el Consejo es solamente aplazar la bomba de tiempo y no desactivarla, porque entonces a los ciudadanos el año entrante se les va a cobrar lo que no se les va a cobrar en este momento. Eso no es cierto, esa no es la propuesta del Consejo de Bogotá. Nuestra propuesta es que para las fases 3 y 4 se revisen el conjunto de obras, se revise el método de distribución, se revise el tema de las exclusiones y se haga una asignación y un cobro de esas fases repartidas justamente en fases, no en un solo momento, sino en fases, pero bajo unos esquemas que garanticen absoluta equidad y justicia, para que podamos llegar a un nuevo estatuto de valorización que elimine los factores de inequidad e injusticia que el actual contiene, y para que podamos revisar frente al plan de ordenamiento territorial cuáles de esas obras que están previstas en la fase 3 y en la fase 4 siguen siendo necesarias para la ciudad, pero además cuáles de esas obras no las cobraríamos por beneficio local, sino por beneficio general. Cuando hablamos de beneficio general estamos hablando de un universo de contribuyentes de más de 2.200.000 contribuyentes, en tanto que en el beneficio local el universo máximo sería de 1.700.000 contribuyentes. Estamos hablando de una diferencia de más de 500.000 contribuyentes que lograríamos a través de este método que las obras se construyan con un menor impacto fiscal para cada uno de los ciudadanos contribuyentes. Si no se convoca a sesiones extraordinarias, se le causaría un grave perjuicio por parte de la administración a la ciudad, porque llega el 29 de abril como fecha límite para pagar con el descuento del 15%, en cuyo caso los ciudadanos deben hacer el pago para lograr conseguir este descuento. Pagarían las facturas tal como fueron emitidas en el mes de diciembre y enero de este año. El Consejo tendría que en el mes de mayo, en sus sesiones ordinarias, abocar el segundo debate de este proyecto, y si sale aprobado, como esperamos que salga aprobado, la administración tendría entonces que entrar a hacer la nueva facturación y hacer una devolución de recursos a todos los ciudadanos que paguen el 29 de abril.